Nuestro tema de hoy son los números enteros, que se caracterizan especialmente por agregar a los números naturales los números negativos. Estos números son útiles a la hora de indicar diferentes situaciones, como por ejemplo abajo o arriba, después, antes, izquierda, derecha, pero para poder utilizar estos conceptos se debe establecer siempre un nivel de referencia. Por ejemplo, en geografía es muy común utilizar el nivel del mar como nivel inicial para determinar alturas que están sobre cero o por debajo de cero. Lo mismo ocurre con la planta baja de un edificio. Si por ejemplo se desea subir hasta el cuarto piso, suponiendo que todos los pisos tienen la misma altura, se debe ascender 4 unidades respecto de dicho nivel. Si por el contrario se debe ir al primer subsuelo, se debe descender un piso, es decir, una unidad con respecto a la planta baja. En algunos ascensores los subsuelos están indicados con números negativos. Debemos tener en cuenta que para diferenciar estas situaciones, en matemática utilizamos signos más y menos. La utilización de los números y de los signos es muy importante cuando utilizamos el plano cartesiano a la hora de determinar la ubicación de los diferentes objetos. Sabemos que el plano cartesiano se compone de dos ejes perpendiculares, el eje X o de abscisas, que es el eje horizontal, y el eje Y o de ordenadas, que es el eje vertical. Estos ejes se cortan en el punto 0, que es el punto de origen, es decir, es lo que determina en realidad a dónde está ubicado el sistema de referencia. Si nosotros, por ejemplo, observamos que desde el 0 hacia la derecha, sobre el eje horizontal, ubicamos todos los números positivos. Desde el 0 hacia la izquierda, todos los negativos. Lo mismo sucede con el eje vertical. Desde el 0 hacia arriba ubicamos todos los números positivos y desde el 0 hacia abajo ubicamos todos los números negativos. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar cuál es la posición en el plano de esta abeja, podríamos asegurar que si partió desde la colmena, que sería el punto de origen, se encuentra a una distancia de 1 metro con 20 centímetros, sobrevolando a una altura de 3 metros indicados sobre el eje de ordenadas. Por eso es que su posición en el plano se corresponde con este par ordenado que está indicado como 1,2 punto y coma 3, dado que primero se va a indicar la posición sobre el eje X y como segunda componente del par es la posición sobre el eje Y. Lo mismo si deseamos ubicar la posición de este submarino, podemos observar que se encuentra a 4 metros de profundidad sobre, considerando la línea del nivel del mar. Por eso es que en este caso indicamos el par ordenado como el valor 3 menos 4. Obsérvese que la profundidad está indicada con un número negativo. Otro ejemplo característico son las temperaturas. Nosotros sabemos que es habitual leer en el diario, en la parte del pronóstico, temperaturas que tienen signos negativos. Esas temperaturas denotan que son temperaturas bajo cero.
Tenemos diferentes tipos de termómetros, por ejemplo los de laboratorio y los de temperatura ambiente pueden registrar temperaturas bajo cero. En cambio tenemos los termómetros clínicos, que son termómetros que tienen como puntos extremos 35 grados y 42 grados centígrados sobre cero, es decir, solamente utilizan valores positivos porque son las temperaturas adecuadas para el cuerpo humano. En cambio, si nos trasladamos a este termómetro, vemos que tiene temperaturas sobre cero, pero también es capaz de registrar temperaturas por debajo de cero hasta 20 grados centígrados. Un ejemplo muy usual y muy utilizado en historia es la línea de tiempo. Nosotros sabemos que los hechos históricos se estudian haciendo referencia al año cero, que es el año del nacimiento de Cristo. Desde allí hacia la izquierda vemos que se van ubicando todos los años que tienen que ver con acontecimientos históricos anteriores al nacimiento de Cristo. Desde el cero hacia la derecha ubicamos todos los acontecimientos que surgieron luego de este año cero, es decir, luego del nacimiento de Cristo. En matemática, en general, nosotros ubicamos los números en lo que llamamos la recta numérica. Esta recta numérica está dividida en unidades, todas iguales, es decir, entre número y número siempre debemos mantener la misma distancia, y en ella ubicamos todos los números enteros de izquierda a derecha, de menor a mayor. Es decir, que esto nos permite asegurar que cualquier número entero que se encuentra a la izquierda de otro siempre va a ser menor. Es decir, que el conjunto de los números enteros está formado por todos los números naturales o positivos, más todos los números enteros negativos y por el cero. Como dijimos antes, los números en la recta numérica aparecen todos ordenados y se toma como punto de referencia el cero. Esto permite hablar del valor absoluto de un número. ¿Qué es en realidad el valor absoluto de un número? Si nosotros observamos el número -2 y el +2, en realidad son dos números diferentes, pero ambos números se encuentran a la misma distancia del cero. Es decir, desde el -2 hasta el 0 tenemos 2 unidades de distancia. Desde el +2 al 0 también tenemos 2 unidades de distancia. Como dijimos que estas unidades son todas iguales, por lo tanto los dos se encuentran a 2 unidades de distancia. Esta distancia es decir, la distancia que separa a estos números del cero, es lo que nosotros llamamos valor absoluto o módulo del número. En este caso, +2 y -2 tienen el mismo valor absoluto, que es 2. Lo mismo podríamos decir de -4 y +4. Tienen valor absoluto 4. Como conclusión, podemos afirmar que todo número entero negativo es menor que cualquier positivo y que todo entero positivo es mayor que cualquier negativo. El 0 es mayor que cualquier entero negativo y menor que cualquier entero positivo. Entre dos enteros positivos es mayor el de mayor módulo y entre dos enteros negativos es menor el de mayor módulo. Bueno, hasta aquí esta es la primera etapa
de algunos conceptos básicos necesarios para continuar con el estudio de estos números. Espero que lo hayan entendido y vuelvan cuantas veces quieran a repasar este tutorial. Suerte, nos encontramos en la próxima.